Hola, bienvenidos a nuestro primer podcast de Latinos Alcanzando a Taícos con el Evangelio. Hoy tenemos una invitada muy especial, hermana Jessica Calderón. Gracias por estar este tiempo con nosotras y con nosotros, no todos los que nos están escuchando. Cuéntanos un poco acerca de usted, que usted ha tenido mucha experiencia en el campo misionero. Cuéntenos acerca de toda esa riqueza que hay en usted. Anita, primero, muchas gracias por la invitación a este primer podcast. Bueno, quisiera tener más experiencia. Bueno, gracias a Dios, en estos 20 años sirviéndole al Señor y conociendo cada día más a Dios. En el año 2010 tuve un llamado de parte de Dios hacia la misión transcultural y hemos ido explorando, conociendo un poco más acerca de las formas de hacer misión. Y bueno, también Dios nos dio la oportunidad de poder estar en diferentes contextos, en diferentes grupos, entre diferentes grupos étnicos y religiosos. Y ha sido una bonita experiencia, ¿no? Y enriquecedora para mi vida en lo personal y también en lo ministerial. Y estamos aquí muy animados, ¿no? Muy animados para seguir escuchando la voz de Dios y seguir poniendo en práctica, ¿no? Lo que Dios nos ha dado a través de su palabra, ¿no? De poder alcanzar a las naciones, de poder discipular, de poder bautizar, de poder ser un ente activo, ¿no? Conociendo más acerca de la misión y llevándola a cabo, ¿no? De las diversas formas que hay, ya sea orando, ¿no? Yendo al campo, movilizando, ¿no? Que es una parte muy importante que se hace en Late, ¿no? Y bueno, todas las oportunidades. Gracias a Dios, bueno, soy madre, tengo un hijo, y pues en estos últimos 5 años Dios nos ha permitido poder llegar a diferentes contextos donde no se puede compartir el Evangelio, donde ni siquiera hay una Biblia en el idioma de su corazón. Pero ahí estamos, Anita, para poder seguir escuchando a Dios y seguir haciendo lo que Dios nos manda hacer, ¿no? Oh, qué interesante, ¿no? Lo que dice, lo que nos comparte. Y cómo es que el conocer otras culturas a usted le ha permitido, ¿no? Hacer misiones porque ha conocido acerca de las culturas de los demás países, ¿no? Y compartía acerca de que hay lugares donde no tienen el acceso bíblico, ¿no? Que no tienen. Entonces, ¿cómo uno puede saber esas cosas si no investiga, ¿no? Si no tiene tal vez el conocimiento de sus costumbres, su cultura. Entonces, el conocer las creencias culturales es muy importante para la misión. ¿Qué piensa usted, Nancy? Sí, definitivamente tenemos que dejar esa pasividad o ese círculo cerrado en el que de pronto pensamos que la misión solamente es para los misioneros o que la misión es para determinado grupo de personas, ¿no? Yo creo que la misión es para todos y es importante el conocer porque el no conocer nos abre brechas, ¿no? Porque muchos piensan que no conocer la cultura y tener su propia cultura y llevarla a otro lugar como verdad absoluta, no puede lastimar, puede ofender, puede atropellar la cultura del lugar a donde se está dirigiendo. Entonces es muy importante que podamos investigar, de que podamos saber, por ejemplo, que hay muchos grupos étnicos en estos momentos que no conocen el Evangelio. Y hay otro tanto más que no tienen acceso a las escrituras, ¿no? Mm. Entonces, es importante que desarrollemos lo que se llama el cristiano global, ¿no? Aquella persona que no se conforma solamente con lo que escucha en su iglesia local o lo que escucha dentro de su entorno más cercano, sino aquel que toma la iniciativa de conocer más el corazón de Dios. Mm. Dios ama las misiones, Dios ama los grupos étnicos, Dios envió a Jesús a morir por toda la humanidad, ¿no? Entonces, nosotros como testigos de ese amor, como testigos y siervos y siervas de Jesús, creo que tenemos una responsabilidad, ¿no? De poder aprender a amar, ¿no? ¿Y cómo vamos a amar si no conocemos, ¿no? Mm. Entonces, te cuento que hace más o menos 5 años atrás, en una reunión virtual, ¿no? Me invitaron a un 30 días de oración y ayuno Wow. Centroamérica y dijeron quiénes quieren facilitar determinadas horas y yo me ofrecí y me Mm. dieron a los
pastunes de Afganistán. No conocía Afganistán, solamente la A de Afganistán, pero no conocía más, ¿no? Entonces comencé a investigar, comencé a buscar información acerca de los pastunes, quiénes eran, en qué creían, ¿no? Parte de su identidad cultural y sobre todo el alto valor que tiene el honor entre esta población y de verdad que me enseñó a amar, ¿no? Y Dios me ha dado la oportunidad de poder conocer otros grupos étnicos, ¿no? En el Ujú, camino de no conformarse y de saber que si Dios ama las misiones y soy una hija de Dios, pues también tengo que aprender a amar al extranjero, ¿no? Entonces, mm, poco a poco fui conociendo, aprendiendo un poco más de las diversas culturas y también de los movimientos religiosos y eso definitivamente tocó mi corazón para amar a las personas que también son creación de Dios, ¿no? Y ujú, poder hacer algo también en pos de ellos, ¿no? Como la oración, por ejemplo, ¿no? La oración traspasa fronteras, la oración tiene mucho poder y nosotros desde diferentes partes del mundo podemos orar por el otro extremo del mundo. Y wow, sabemos que esto nace del corazón de Dios y eso es algo que nos mueve, es algo que nos desafía, ¿no? A reflejar el carácter de Cristo a las naciones, ¿no? Entonces, la importancia de conocer las culturas yo creo que en estos tiempos es imprescindible, ¿no? Es imprescindible. Aquí mismo en nuestro país tenemos grupos étnicos que no han sido alcanzados, ¿no? Están los mm, Mascopiro, por ejemplo, en Perú, que no han tenido todavía acceso, ¿no? A lo que llamamos civilización, porque están en su hábitat natural, ¿no? mm. Entonces, yo creo que saber un poco más acerca de grupos étnicos, ¿no? Nos enriquece como cristianos globales, ¿no? Sí, sí es importante, ¿no? Porque a pesar que estamos en el año dos mil Ujú, veinticinco, ujú, hay aún etnias y lugares que no tienen ese acceso para poder ingresar, ujú, ¿no? Hablando de la selva, ¿no? No puede ingresar las personas a poder estar en contacto con ellos porque son etnias no civilizadas, ¿no? A pesar del año donde nos encontramos y así también hay países, ¿no? Donde es difícil el acceso, ¿no? Por eso es ujú, muy importante conocer, saber acerca de sus creencias, la cultura que ellos tienen, ¿no? Para poder también entenderlos de esa manera. Y creo que ujú, todo esto contribuye, ¿no? a hacer misión de una manera eficaz hacia ese país o hacia esa etnia donde estamos tal vez direccionándonos, ¿no? Entonces es muy ujú, importante esto. ujú, Y me gustó mucho esta parte donde usted hablaba sobre cuando empezó a usted a orar por los pastunes de Afganistán. ¿Qué, qué le motivó? ¿Le dio curiosidad de investigar esto? ¿Cómo fue ese momento cuando usted mm, empezó a tal vez buscar por redes sobre esta ujú. nación? Bueno, al tener que facilitar una Ujú, hora durante todos los días de esos 30 días de campaña, yo no lo pedí y me asignaron ese grupo, ¿no? Conocía solamente de nombre el país, pero no conocía que dentro de ese país hay diferentes grupos étnicos. Entonces comencé a investigar, pero sucede que no tenemos mucha información, porque por este lado del mundo no se habla mucho del tema de Medio Oriente, hay bastante desconocimiento y tuve que entrar a diversos links para poder conocer un poco más de la cultura, porque hasta ahí no lo había escuchado, no sabía. Y cuando am, aprendí a través de ver videos, de leer, ¿no? Muchos reportajes, ujú, la verdad que se fue cultivando un amor, ¿no? Dice que todo parte del corazón de Dios. El amor viene de Dios y es para Dios y es para que nosotros también podamos descubrir un poco más, ¿no? Entonces, cuando comienzo a conocer que es una cultura totalmente diferente, que tiene muchos valores y muchas cosas importantes también dentro de su cultura, ¿no? Se da ese amor, ¿no? Se da ese amor genuino por un prójimo, que si bien es cierto, no está cercano a nosotros porque está en la otra parte del mundo, ¿verdad? Pero sí Dios va tocando tu corazón de una manera que pasas de una pasividad a una actividad, ¿no? Pasas mm, a querer compartirles a otros, el querer decirles a otros, oye, tú sabías que existe un país que tiene determinada población y, ¿no? Y contar y contar y contar. Y muchos van a decir, ah, no sabía, ¿no?
pero yo creo que uno de los grandes desafíos de este tiempo es poder hacer movilización, ¿no? De poder contar a la gente, que la gente sepa que hay necesidad y que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, podemos y debemos tener un papel protagónico en esta misión. Entonces, Ujú, yo creo que no hay casualidades, sino diosidades, y es solamente decirle al Señor, bueno, quiero escuchar tu voz y quiero estar donde tú quieres que yo esté. ujú, Entonces, eh, ahora justo se me venía esa parte de la escritura que decía cosa que ojo no vio ni oído yo, ¿no? ujú, Entonces, y es verdad, ¿no? Dios tiene grandes cosas para enseñarnos, para mostrarnos si solamente aprendemos a escuchar su voz y ujú, aprendemos un poco del corazón de Dios. Y Dios al amar la misión, de tal manera que envió a Jesús a hacer esa misión aquí, ama las misiones, ama la misión de Dios. Entonces, yo creo que eso nos alinea un poco más a lo que está en su corazón, ¿no? Y ujú. poder tener esa cercanía de sentir ese amor por otras naciones, otros grupos étnicos, de verdad que es desafiante, ¿no? Y aún las mismas escrituras lo dicen, ¿no? En Ujú, Apocalipsis, cuando habla que toda nación, lengua, tribu, ¿no? Pueblos van a estar delante del trono, uno dice, ujú, ¿no? O sea, no solamente dice América Latina va a adorarle, no solamente dice Europa va a adorarle, dice las naciones, pueblos, tribus, ¿no? Entonces está hablando de algo global, ¿no? Entonces, ujú, si Dios nos invita a ser parte de, genial, me sumo, ¿no? Yo sé que ujú. tú también te sumas, ¿verdad? Sí, sí, de hecho sí, ¿no? El Señor va envolviéndonos, ¿no? En todo lo que Él quiere hacer y la verdad me ponía a pensar mucho acerca de esto, ¿no? Lo que dice en Apocalipsis, que toda raza, lengua y nación van a estar adorándole a Dios y cada una en su lengua, ¿no? Entonces, cuán importante es que nosotros nos tomemos tal vez un tiempo para poder conocernos acerca de los países, porque yo creo que más que salir de nosotros, eso viene de Dios, porque Dios pone Ujú, esa curiosidad en nosotros de poder conocer, no sé, tal vez de un nombre, ¿no? De un país, o tal vez de una etnia que está en nuestro propio país. Investigamos, sabemos, y ahí es donde Dios nos envuelve y nos hace ver con ujú. ojos de amor y misericordia a esas personas, ¿no? Así Porque es. ellos también, ¿no? Ellos también Mm, necesitan, ¿no? Conocer a ese Salvador, porque Jesús murió por todos. ujú, Entonces es muy importante, ¿no? De poder investigar, conocer otras ujú, culturas, porque ahí Dios va mostrándote, ¿no? Qué es lo que ujú, Él quiere ujú, para ellos a ujú. través de tu vida, ¿no? Cómo tú Claro. puedes ser ese canal de bendición para ellos, conociendo y respetando sus culturas que Ujú, ellos tienen, ¿no? Cada uno de ujú. ellos tiene. Tú decías hace un momento cómo estamos en el 2025 y todavía hay cosas que siguen sucediendo que Mm, somos ajenos, ¿no? sí. Por ejemplo, hay muchos grupos que no tienen las escrituras en el idioma de su corazón, ¿no? Hay muchos grupos étnicos que nunca han escuchado de Jesús como Salvador, ¿no? Entonces, si nosotros como cristianos globales podemos movilizar, incentivar a que esto suceda, estamos contribuyendo a la misión. No solamente para informar como un mero conocimiento, ¿no? Sino para hacer algo. Yo creo que Dios nos da la oportunidad de participar de la misión, ¿no? En sus diferentes formas y de verdad que eso trae un nuevo sentido a tu vida, ¿no? Mm, Porque parece que como que tu corazón se hace mucho más grande y más aprensivo a aprender, ¿no? Y en estos tiempos que sí, parece 2020, 2025, parece que ya estamos hablando de wow, ¿no? Cuánta historia, pero todavía hay mucha gente que vive en oscuridad, todavía hay mucha gente que vive con conceptos equivocados, ¿no? ujú, De pronto buscando respuestas donde no las encuentra y eso trae tristeza, ¿no? Al corazón de las personas porque sienten que no tienen una salida, ¿no? Algo que realmente traiga gozo al corazón. Y sabemos que solamente el gozo, la paz, ¿no? Solamente la verdadera, la genuina, va a venir de Dios, ¿no? Entonces, ujú, qué importante es que aquellos que podemos gozar de esa felicidad, de ese gozo, de esa paz de Dios, podamos compartirlo, ¿no? Podamos compartirlo a otras personas y que muchas más personas se sumen a, a dar a conocer acerca del Evangelio,
pero no solamente eso, sino también que en Dios tenemos una esperanza, ¿no? Tenemos una Mm, esperanza viva y que podamos caminar en esa seguridad. Entonces, es importante conocer a los grupos étnicos, sí, es muy importante. Amar y respetar la cultura también, ¿no? Cada grupo étnico, cada nación tiene una identidad en particular ujú, y de verdad que es muy rica, ¿no? En los diferentes lugares donde he podido estar, he aprendido a amar la cultura, pero también a respetarla y a no creer que pues tengo yo la razón de nada, ¿no? Sino absorber todas las cosas que nos enseñan, que nos hacen crecer aún como personas, mm, que de alguna manera nos tocan el corazón y nos hacen ver que tú puedes ser parte de esta gente como si fuera en tu propio país. mm, Con esto no digo que deje de amar a mi país, ¿no? Sino que el amor se hace mucho más grande, ¿no? Se hace mucho más interesante, ¿no? Cuando de pronto escuchas diferentes naciones, diferentes clases de cultura y tú dices, wow, qué lindo, ¿no? Y comienzas a valorar y apreciar, ¿no? Las otras culturas, ¿no? Y eso es enriquecedor, es bien agradable, o sea, es lindo, ¿no? Porque aprendes a amar, ¿no? mm, De una manera como Dios quiere que ames, ¿no? sí, No bajo nuestras ideas, sino bajo lo que Dios quiere, ¿no? sí, Entonces es muy bonito, es muy desafiante, pero también yo creo que es algo que es nuestra responsabilidad, ¿no? Es nuestra responsabilidad porque no podemos apagar la luz, sino por el contrario, debemos buscar que esa luz resplandezca, ¿no? Que esa luz pueda llegar a todas las naciones, que pueda llegar a cada persona, a mm, cada individuo, a cada niño, ¿no? Que vive quizás en opresión en muchas partes del mundo, ¿no? ujú, sí. La verdad que es interesante y muy asombroso, ¿no? De cómo el Señor va envolviendo nuestro corazón a través de Ujú, poder conocer una cultura, tal vez interesarnos algo de ellos y Dios se encarga de todo lo demás, ¿no? Y Dios nos ujú, encamina ujú, también hacia la oración, hacia donde Él ujú, quiere, ¿no? Para contribuir en la misión que Él quiere. Muy interesante todo esto. Sé que hay muchas cosas que ujú, podríamos hablar sobre este tema, muchos desafíos, ¿no? De poder conocer el corazón de Dios para poder amar a ellos, ¿no? Porque eso es lo que el Señor ujú, quiere, que nosotros lo amemos, los respetemos, ¿no? A pesar de las costumbres, las tradiciones que ellos puedan tener, nos hace diferentes, sí, pero somos, o sea, el Señor quiere que nos amemos como uno, ¿no? ujú. Y que El amor mostremos ese genuino, amor. ¿no? Yo creo que Ujú. la palabra clave es el amor genuino. Y cuando tú amas de verdad, aprendes a amar en todo sentido, ¿no? Aún en Sí. los errores, ¿no? Ujú, Ya no los condenas, ¿no? Sino los entiendes, ¿no? Y se mueve a compasión el corazón, así como Jesús tuvo compasión cuando veía a las personas que estaban así como perdidas, ¿no? ujú. Como ovejas sin pastor, dice la escritura, ¿no? Sí. Nosotros también, ¿no? Ujú, Aprendemos a ver que pueden haber cosas que de pronto no son acertadas, ¿no? Pero aprendes a comprender que pues se han vivido sus historias de vida de esa forma, ¿no? ujú. Entonces, y el único que puede cambiar definitivamente y traer la verdad es Dios, ¿no? Sí. Entonces, cuando ves que esas cosas suceden, dices, wow, o sea, qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando puede llegar el Evangelio, cuando puede mm, suceder que hables acerca de las verdades de la palabra y ves cómo la gente va cambiando, ¿no? Va Ujú. transformando su vida, sin perder su identidad, porque eso es importante, ¿no? Sin perder su identidad. Porque el Sí. momento que perdemos nuestra identidad dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Y eso no debe pasar, ¿no? Ujú. No debe pasar. Sí, sí, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Jessica, por todo esto. Sé que va a haber otras oportunidades para compartir toda esa riqueza que tienes y nos retas, ¿no? Nos retas a poder ser un poco más intencional, de poder buscar en las redes, de poder conocer, ¿no? De las naciones. Y estás invitado a esto. Sé parte de esto y gracias por este tiempo.